Les decíamos al principio del programa que íbamos a iniciar un repaso a lo que ha sido la temporada y lo íbamos a hacer desde muchos ámbitos. Uno de ellos es el político, como no podía ser de otra manera, fielmente ligado a lo que nos ha venido ocurriendo, lo que hemos ido pasando todos juntos, aunque de diversa manera y desde diferentes puntos de vista. Vamos a saludar a estas horas del mediodía al líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Salamanca, a José Luis Mateos, que ya nos escucha. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Ricardo, y a todos los oyentes. Estamos a 19 de julio, estamos arrancando una nueva semana, a punto de, como quien dice, poner el broche, el fin de curso a una situación que nos ha vuelto a meter de lleno en algo que el pasado verano y antes de arrancar la temporada 2021 pensábamos que era ya casi historia, pero estamos en una especie de Día de la Marmota. No sé, en principio, y así a bote pronto, qué sensación tiene con lo vivido a lo largo de estos últimos meses, si era una especie de reinicio constante y en no acabar. Bueno, yo, como le ha pasado a la inmensa mayoría de quienes nos escuchan, pues efectivamente creíamos que esto era ya el final de lo que hemos vivido, una terrible pesadilla que jamás hubiéramos imaginado si esto nos lo dicen hace un par de años, que íbamos a vivir una pandemia, que hubiéramos estado varios meses confinados en nuestras casas y que hubiéramos tenido tantas restricciones como las que venimos teniendo incluso hasta ahora. Y pensando que íbamos a superar eso en la primavera de este año y con la esperanza puesta efectivamente en la vacunación también, que afortunadamente va a ir a buen ritmo y se van a cumplir los objetivos de que el 70% de la población española esté vacunada a finales de verano, pues es verdad que las últimas noticias de las semanas recientes nos han hecho volver a esa situación un poco de desasosiego, de ver que esto al final no se está acabando, porque tenemos que ser todos responsables y no hay que colectivizar la responsabilidad en ningunas personas por su edad en concreto, sino que esto corresponde a todos, pero ciertamente, aunque estamos viviendo estas últimas semanas con desasosiego, la realidad es que la vacunación va bien y que hay que tener esperanza y sobre todo responsabilidad hasta que al final derrotemos definitivamente al virus. Nombraba la palabra vacunación, precisamente José Luis Mateos ha sido crítico con el asunto de la vacunación y la Junta de Castilla y León. Escuchemos hace apenas unos meses. Personas de más de 80 años enterándose por Twitter de que les toca vacunarse, pero ¿dónde vamos? ¿Acaso eso no es un síntoma de descoordinación, de falta de planificación y de ausencia total? Falta de coordinación, es verdad que la falta de comunicación real a través de Twitter, los mensajes de vacunación, son algunas de las críticas hacia la institución castellano y leonesa, José Luis. Sí, afortunadamente ha ido mejorando con el paso del tiempo, sobre todo gracias a los magníficos profesionales de la sanidad pública que tenemos en Salamanca y en el resto de Castilla y León, y también, hay que decirlo, a la altura de miras y la responsabilidad que ha tenido la ciudadanía en general ante los llamamientos masivos que han acudido. También incluso los cribados cuando se han producido, el último hace apenas unos días con los más jóvenes en el campus Unamuno para ver cuánta gente estaba contagiada a través de los test de antígenos. Así que esto ha ido mejorando. Es verdad que al principio fue caótico, nosotros lo hicimos saber también porque hay alguien que lo tiene que hacer saber para que se corrija. Y cumplimos nuestra obligación con la ciudadanía para que así fuera. Ha ido mejorando sustancialmente la gestión y, como digo, gracias sobre todo, en primer lugar, a los profesionales de la sanidad pública, que tras esta pandemia les tenemos que agradecer tanto, y también, por supuesto, a la ciudadanía que, pese a la precariedad de los anuncios en muchos casos para que se vacunaran, sobre todo al principio, y a las personas más mayores, han acudido de manera, yo creo que magnífica a cuando le tocaba para ponerse la primera y la segunda dosis, y como se escuchaba esta mañana en el informe, de la que nos podemos sentir bastante satisfechos. Eso en cuanto a algunas de las críticas a la Junta de Castilla y León. Hablando del gobierno municipal, habría muchas, pero entre otras ha habido dardos a ciudadanos, socio de gobierno del equipo de gobierno de Carballo. Y hablando de Carballo, una definición. Yo creo que García Carballo es un hombre lleno de ocurrencias, eso es verdad. Y eso implica que cuando se le ocurre algo, pues no... Un hombre lleno de ocurrencias, decía José Luis Mateos, sobre el alcalde y lo que ha sido esta legislatura.
Sí, efectivamente, para nosotros está siendo francamente decepcionante. Primero, porque pensábamos que esta podía ser una legislatura de cambio, de cierta inercia, de ciertas prácticas, ciertas dinámicas de las que llevaba el Partido Popular cuando gobernaba en solitario, y creíamos que Ciudadanos, a pesar de haber cometido el error de no propiciar el cambio político que los ciudadanos decidieron en las urnas y haber apostado por un gobierno del Partido Socialista, pensábamos que iban a cambiar en algún modo la forma de gobernar del Partido Popular. Y la realidad ha sido que el Partido Popular ha cambiado hacia las malas prácticas a los concejales que supuestamente venían a regenerar la política, en este caso municipal, es decir, a los concejales de Ciudadanos. Y no solo eso, también en este curso político que cerramos en estas semanas, hemos vivido crisis en el gobierno municipal que también han dado cuenta de la debilidad. Primero, con la marcha de uno de los concejales, precisamente de Ciudadanos, al grupo de no adscritos, y también con la dimisión de uno de los concejales, del concejal de Fomento, porque dio positivo y cometió un delito al volante al ir borracho, al traspasar notablemente la tasa de alcoholemia. Es decir, no solo hay ocurrencias, también hay inestabilidad, hay crisis permanente y sobre todo creemos que hay una extraordinaria debilidad que lo único que perjudica son los intereses de los salmantinos, y eso no lo podemos consentir. Y frente a ello, el Partido Socialista ha presentado multitud de iniciativas. Más que nunca, ningún grupo político ha presentado tantas como lo ha hecho el Partido Socialista en estos más de 2 años que llevamos desde las últimas elecciones. Y lo hemos hecho desde la responsabilidad, propiciando pactos, acuerdos, únicamente pensando en el beneficio de los salmantinos. Cuando se hace balance, también se tiene en cuenta no solamente la vertiente sanitaria, la vertiente económica, que se han dado la mano en muchos casos, prácticamente el 100% de las situaciones vividas a lo largo de esta pandemia, que es verdad, se ve la luz al final del túnel, pero todavía no tiene puesto ese punto final. Una de ellas era la liquidez del comercio y también las críticas a lo que venía ocurriendo con la reacción de los entes políticos, los cercanos, los próximos, el Ayuntamiento de Salamanca. Esto decía José Luis Mateos hace algún tiempo. Fundamentalmente tienen un problema de liquidez. Es decir, ahora mismo hay muchas empresas que se plantean o no continuar su actividad económica. Y el problema que hay y lo que nos trasladan es que si esas empresas vinculadas al sector del comercio ahora cierran, es posible que no se recuperen nunca. Ha habido, señor Mateos, falta de reacción, ha habido falta de coordinación, ha habido falta de interés desde el Partido Socialista. ¿Cómo se observa el reprise a la hora de salir al rescate, a la ayuda de los pequeños comercios, a su liquidez, a su estabilidad por parte del Ayuntamiento de Salamanca y de otras instituciones? Sí, ha sido un problema generalizado de las instituciones públicas, en particular el Ayuntamiento de Salamanca, a la hora de ofrecer liquidez a las empresas. Es cierto que fruto de ese pacto político de la pandemia o derivado de la pandemia para intentar paliar las consecuencias negativas desde el punto de vista social y económico que impulsamos desde el Partido Socialista, se contemplaban algunas medidas para intentar apoyar, ayudar y que no cayeran muchas empresas. Pero lo cierto es que ese conservadurismo que caracteriza al Partido Popular hacía que muchas de las medidas que nosotros proponíamos y que creíamos que eran útiles se veían rebajadas luego en la negociación. Y yo creo que esa respuesta de si ha sido suficiente o no el esfuerzo que se ha hecho desde todas las instituciones y en particular del Ayuntamiento lo tenemos muy claro y muy gráfico cuando paseamos por las calles de Salamanca. Todos nos podemos dar cuenta de la cantidad de locales cerrados que albergaban negocios justo antes de la pandemia y a día de hoy están vacíos porque los negocios en los que estaban en esos locales han cerrado. Con lo cual, eso es el síntoma y el signo claro y evidente de que no se ha estado a la altura de las circunstancias. Y ahora hay un reto, y es volver a llenar de actividad esos locales vacíos, volver a llenar de actividad a la ciudad de Salamanca y, sobre todo, generar empleo y para que nadie se quede atrás, porque de esta crisis nadie se puede quedar atrás. En una situación en la que estamos viendo que todo importa, que la ciudadanía está más encima que nunca de las cuestiones interesantes que le afectan, como antes señalábamos, a la salud, a la economía. También se cruza estos días, y maldito cruce, porque siempre estamos a bote pronto a lo que sucede a nuestro alrededor, el cambio climático, las zonas verdes. Hablaba José Luis Mateos precisamente de uno de los que han de ser, no sé si son, si es,
uno de los pulmones de esta capital. Hablaba José Luis Mateos del río. Vemos cómo en la actualidad no está en su estado óptimo. Vemos cómo precisa de actuaciones no agresivas, pero sí de conservación de la naturaleza y de los elementos. El Tormes, su conservación, su uso y disfrute, ¿es un cuento de nunca acabar, José Luis? Parece que sí, porque venimos repitiendo este mismo mensaje en los últimos años de manera mucho más insistente, porque vemos como en otras ciudades que tienen el privilegio, y nosotros somos una de ellas, de tener un río que transita por nuestra ciudad y que además es un río de cierta envergadura e importancia, como lo es el Tormes, lo tenemos que aprovechar, pero sobre todo lo tenemos que cuidar, conservar. Y el medio ambiente no es una cuestión de mero marketing, de crear marcas como hace constantemente el Partido Popular de la Ciudad de Salamanca, que si ahora Tormes Plus, que si ahora Savia, que si ahora Plan de Infraestructura Verde. No, mire, no es una cuestión de marketing, de propaganda y de vender que estamos muy comprometidos con el medio ambiente, si luego realmente el elemento natural probablemente más importante que transcurre por nuestra ciudad no lo cuidamos y no lo conservamos adecuadamente. Y en este caso, frente a algunas posturas más integristas que dicen no hay que tocarlo nada, nosotros creemos que hay que tocarlo de manera no agresiva, es decir, sin invadir a lo que es el espacio natural, sin ser ni mucho menos abrasivos con la vegetación, pero sí para hacer del río Tormes un elemento de uso y de disfrute por los ciudadanos y sobre todo un elemento que ayude a conservar el entorno natural y a aprovechar ese entorno para integrarlo de manera más importante en la ciudad. En la situación en la que nos encontramos, cada toma de decisiones es importante y los ciudadanos además entienden que ha de ser así. Algunas, y se ha demostrado en el paso del tiempo, pueden tener más o menos rédito político. El hecho de que se tomen medidas. Hace poco escuchábamos a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, de la Junta, decirlo de ¿se van a tomar medidas o no? La noticia del otro día era que no había noticia, que no se tomaban medidas. Estamos en una situación en la que en la política importa más el rédito electoral que las decisiones reales. Es decir, ¿el efecto Ayuso se ha trasladado a Castilla y León? Desde luego. El efecto de las elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo provocó el que Castilla y León fuera de las comunidades autónomas más restrictivas hasta ese momento, hasta que a partir de ese momento nos convertimos en una de las comunidades autónomas que relajó antes las medidas. Y eso se ha demostrado, y además ha salido publicado en algún medio de comunicación, que la gestión de la pandemia en Castilla y León especialmente se ha hecho a golpe de encuesta. El gobierno autonómico, por supuesto, pagado por los impuestos de todos los castellanos y leoneses, ha encargado más de una decena de estudios demoscópicos para ver cómo tenía que gestionar la pandemia. Y eso no es un síntoma de que hay un liderazgo en el gobierno de Castilla y León, en este caso el señor Mañueco, sino únicamente lo que hay es una persona, un pusilánime político, que lo único que hace es interpretar o que le interpreten unas encuestas para ver qué es lo que quiere la gente y luego después actuar. Cuando lo que en realidad se espera de un político es que se tome una decisión con todas las consecuencias, aunque a veces sea duro y a veces no se comprenda en un inicio, y la capacidad desde la política está en poder saber explicar las decisiones que se toman. Y en este caso, en Castilla y León, el gobierno que lidera el señor Fernández Mañueco ha demostrado ser, como digo, un pusilánime, que lo único que está es al albur de las opiniones, que muchas veces son cambiantes porque las informaciones también son cambiantes a base de encuestas. Y lo que exigía la situación, y lo sigue exigiendo de ahora en adelante, son liderazgos políticos fuertes, convencidos, y aunque haya cierto coste político, no se puede pensar en el rédito electoral, sino únicamente en el bienestar de los salmantinos. Y al menos yo la política la concibo así, y todos los concejales y concejalas del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca hemos adoptado incluso decisiones difíciles, que a lo mejor no las ha entendido del todo nuestro electorado en los últimos tiempos, pero al paso del tiempo nos ha sabido dar la razón de que hacíamos lo correcto. Y lo arriesgado también a veces es lo correcto, y nosotros nos hemos arriesgado, pero en beneficio siempre y pensando en el beneficio común de la ciudadanía y de la ciudad de Salamanca. Vamos terminando y pensando también en lo que viene por delante, en esa
especie de bola de cristal, que es lo que uno tiene en la mochila de experiencia y lo que cree a través de la opinión de los expertos en diferentes materias que puede ocurrir, ¿cómo vislumbra la temporada 21-22, esa que en septiembre nos devolverá a todos al curso en diferentes vertientes, José Luis? Todo va a depender fundamentalmente del ritmo de vacunación, que como decía antes está, la verdad, que en un grado muy satisfactorio e incluso superando las previsiones iniciales, y eso va a derivar en una recuperación de la actividad económica también, y va a suponer un impulso importante para economías como la salmantina. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es aprovechar y canalizar esa recuperación económica y también la gran oportunidad que van a suponer los fondos de la Unión Europea para la recuperación, para que de esos fondos y de la recuperación económica que ya de por sí la normalidad nos va a traer, hagamos un tejido productivo en Salamanca basado en un sector mucho más pujante y que esté menos sujeto a los vaivenes de las crisis económicas. Es decir, nuestro sector servicios es muy importante y tiene que seguir siéndolo, pero tenemos que diversificar nuestra economía y nuestro tejido productivo de manera mucho más importante. Y en este sentido, creemos también desde el Grupo Socialista que no solo se tiene que aprovechar para que haya más economía y más empleo y más oportunidades para evitar que la gente se tenga que seguir marchando por falta de empleo y de oportunidades de nuestra ciudad y de nuestra provincia, sino también para corregir las desigualdades que se han generado con anterioridad y, por supuesto, no permitir que se genere ninguna desigualdad más de cara al futuro. Creo que son premisas básicas. Primero, aprovechar bien la recuperación económica para recuperar empleo y ganar incluso más de los niveles de empleo que teníamos prepandemia, y luego también, por supuesto, no contribuir a la desigualdad y corregir cualquier desequilibrio existente en el pasado, porque insisto una vez más en este mensaje, que tiene que ser real, no solo tiene que ser un mensaje. Nadie se puede quedar atrás, y mucho menos después de lo que hemos vivido, que ha sido un sacrificio social y común muy importante y del que nadie puede salir peor de lo que entramos en esta situación. Tiempo habrá precisamente en septiembre de abordar también otras cuestiones más internas, más partidistas, de lo que viene por delante en el Partido Socialista de Salamanca, del nuevo curso a todos los niveles, de diferentes ramas dentro de la actualidad, también política de nuestro ayuntamiento. Y ahí el portavoz de los socialistas, el líder de los socialistas en el consistorio charro, es José Luis Mateos, que ha estado con nosotros a lo largo de los últimos minutos en este Hoy por Hoy, cosa que agradecemos, y por eso y por muchas más cosas le deseamos buen verano. José Luis, un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, a todos los oyentes, y buen verano para todos.